Buenas noches, tardes o días, de acuerdo a la hora que esté visualizando este video. Doctora Marín, le saludo cordialmente. Soy David Herrera, alumno del doctorado de Educación de la asignatura de Seminario 2. En este video voy a presentar los avances que he realizado sobre la propuesta de investigación. Para ello voy a apoyarme de una presentación que he realizado de PowerPoint. Pues bueno, en este caso voy a dar primero el contexto de la problemática eh, que pretendo estudiar. Comento que Yucatán es el tercer estado con mayor población de hablantes de lengua indígena en el país. Actualmente existe un fuerte y continuado proceso de asimilación cultural y pérdida de la lengua maya. Esto debido a migraciones, discriminación y segregación social de la población maya. En este caso, otro factor ha sido la educación que no promueve la lengua y la cultura del pueblo maya. Este es el aspecto, la temática general en donde encuadro la propuesta de investigación. Este aspecto ha generado distintos efectos, entre ellos el incumplimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, el incumplimiento de las normativas educativas establecidas hacia la población indígena y en particular la población maya, y barreras lingüísticas en el proceso educativo que tienen efectos en el aprendizaje y en la autopercepción como aprendices de los niños y niñas mayas. También planteo tres niveles de análisis o de enfoque de la problemática. El primero, que considera la acción del sujeto frente a las estructuras y procesos sociales. El segundo, que hace referencia a la relación del Estado mexicano frente a los pueblos indígenas en el ámbito de la educación dirigida al pueblo maya y el rol de sus actores. Y por último, establezco un caso concreto, que es el de los líderes para la educación comunitaria del CONAFE en la región maya de Peto, Yucatán, y sus competencias, actitudes con respecto a la enseñanza de la lengua maya. Comento que los líderes para educación comunitaria del CONAFE son jóvenes de 16 a 29 años que prestan su servicio social educativo en comunidades rurales e indígenas de escasa población infantil, de menos de 500 habitantes, donde se brinda educación básica por parte del CONAFE de preescolar, primaria y secundaria. El estudio que propongo parte también de un análisis de la literatura que hice, donde identifiqué estudios previos que hablan sobre la importancia de la actitud o perspectiva de los docentes indígenas con respecto a la enseñanza de la lengua indígena. La postura que tomen impacta en el uso o desuso que se da en el proceso educativo de las lenguas indígenas. El segundo estudio es sobre el estudio de prácticas educativas y actitudes de docentes profesionales de educación indígena en Yucatán con respecto a la lengua maya en la educación. Y por último, en referente a los educadores del CONAFE, hay un estudio sobre competencias interculturales. Es decir, sí hay elementos sobre la temática de estudio que quiero referir, pero no en particular sobre ese aspecto y en los actores que se pretenden, ¿no? Por lo tanto, hay un vacío en el campo de conocimiento con respecto al estudio de las ideologías, competencias y prácticas educativas en lengua indígena de los líderes para educación comunitaria del CONAFE. Derivado de ello, planteo la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo los líderes para la educación comunitaria de la región Peto-Yucatán del CONAFE valoran y utilizan la lengua maya en el uso y enseñanza de la lectura con relación a su competencia lectora en dicha lengua? Para acercarse a la comprensión de esta pregunta, propongo el siguiente objetivo general: comprender la valoración y utilización que los líderes para la educación comunitaria de la región Peto, Yucatán del CONAFE otorgan a la lengua maya en su fomento y enseñanza de la lectura a partir de la competencia lectora que ellos mismos presentan con respecto a dicha lengua. El objetivo específico 1 es caracterizar el grado de competencia lingüística con énfasis en la competencia lectora
en lengua maya de los líderes para educación comunitaria de la región Peto del CONAFE Yucatán. El objetivo 2 es identificar los usos y valoraciones que los líderes para educación comunitaria del CONAFE en Peto otorgan a la lengua maya en su práctica de fomento y enseñanza de la lectura en lengua maya. Y por último, relacionar la competencia lingüística, particularmente de la lectura en lengua maya de los líderes para educación comunitaria de la región Peto, con las valoraciones y usos que otorgan a dicha lengua en el fomento y enseñanza de la lectura en lengua maya. Mi justificación de esta propuesta de estudio es que a nivel teórico no se ha abordado esta temática y estos actores educativos han sido poco estudiados por la investigación educativa y en particular por la investigación en educación rural. A nivel social, brindar un panorama sobre el nivel de cumplimiento de los derechos lingüísticos y educativos de los niños y niñas mayas que asisten a los servicios educativos del CONAFE en la región Peto, Yucatán. Y a nivel técnico, brindará referentes para el posterior diseño y desarrollo de un curso de competencia lingüística con énfasis en la lectura en lengua maya dirigido a estas figuras hacia las que se dirige el estudio. Para establecer un marco de referencia y análisis sobre esta problemática se consideran referentes histórico-conceptuales y referentes teórico-conceptuales. En los histórico-contextuales se considera un análisis sobre la educación indígena y su devenir histórico, sobre el CONAFE, sobre sus características institucionales y normativas que orientan la labor de los líderes para educación comunitaria y la caracterización y definición de acuerdo a la literatura de lo que es el líder para la educación comunitaria. En los referentes teóricos conceptuales se habla sobre las ideologías lingüísticas como actitudes, valores e ideas que orientan la práctica lingüística de los hablantes. Competencia lectora en referencia de elementos de la enseñanza a la cual se centra este estudio y las teorías de interdependencia lingüística entre competencias en lengua 1 o lengua materna y lengua 2 o lengua de adquisición en este caso. Y pues bueno, el marco metodológico parte de un encuadre en tanto que este estudio tiene como antecedente el estudio etnográfico realizado por mi persona sobre la identidad y práctica educativa de los líderes educativos comunitarios del CONAFE y por la factibilidad de trabajar con la población objetivo que se propone para este estudio al ser yo docente de CONAFE, de la región Peto y aparte de yo brindarles asignaturas afines a la temática de estudio. Pues el enfoque de estudio es de tipo cualitativo interpretativo, dado el interés de conocer la relación entre ideología, actitudes, competencias y prácticas con respecto a la lectura en lengua maya de los sujetos de estudio. Los participantes del estudio van a conformar la población del mismo, ya que no se pretende generalizar los hallazgos obtenidos de la investigación, sino que se asume como una investigación particularista y contextualizada. La muestra pues se elegirá con base a criterios y de forma voluntaria. Las técnicas que se utilizarían sería el análisis documental de las normativas que orientan la práctica docente de los LEC, sus planeaciones y sus diarios de clase como evidencia para identificar cómo es su uso de la lengua maya en el proceso de enseñanza. Una encuesta con preguntas de tipo abierto que valorará los referentes vitales educativos y formativos de estas figuras con respecto a la lengua maya, sus actitudes e ideas con respecto a la lengua maya y el español en la vida cotidiana y en la educación, y la percepción sobre las competencias propias en lengua maya y la percepción de su uso de las lenguas español y maya en su práctica educativa. Posteriormente se hará un diagnóstico de competencias lectores maya, donde se evaluará el nivel de comprensión, de fluidez e identificación de los distintos niveles de unidades de complejidad de significado, palabras, frases y lecturas completas. Por último, en una segunda fase se considera un grupo focal que se diseñe su guión a partir de
información relevante de las tres técnicas anteriores y quienes participarían serían las figuras que pudieran darnos información importante respecto a estas preguntas del guión. Y el análisis de datos se realizaría a partir de una triangulación de técnicas y de fuentes y utilizando la metodología de Glasser y Strauss. Pues por mi parte sería todo. Le agradezco su atención al presente video. Muy amable.